Bienvenidos a todos una vez más. Aquí estamos en Caminos del Sur conversando. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, pues muchas gracias. Como siempre, tratando de mantener encendida esta pequeña luz para que compartir cosas que brotan de la vivencia o de lo cotidiano del camino espiritual. Para sacarlo, cierto, de la imagen de lo académico o de lo extraordinario, así como que solo podemos hablar de grandes visiones. Ajá. Lo estamos llevando a la cotidianidad Exacto. y al alcance de todos. Sí. Bueno, y una de las formas que vamos a tomar ahora de llevarlo al alcance de todos es hablar sobre uno de los aspectos importantes de todo, de todo el que quiera recorrer un camino espiritual. Y es que en el fondo camino espiritual, el que hemos mencionado nosotros, da una facilidad de conocimiento solitario, ¿no es cierto? Así es. Pero la guía siempre es Ujú. importante la guía. Entonces vamos a hablar de lo que significa la maestría. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Ujú. Em, Partiendo, yo voy a sentar la base desde que hay un maestro en todos nosotros. Nada, muy bien dicho. Mm. ¿Cómo podemos partir desde ahí, desde Ya, esa imagen? claro. Uno podría Un maestro preguntarse, potencial, ¿no es cierto? exacto. Uno podría entonces decir, ¿qué significa ser un maestro? Ajá. En cualquier tema, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra maestro se usa en algún caso cuando alguien es muy experto en algo que hace. Ujú. Entonces, no sé, un cocinero que es maestro, porque prepara, no sé, es capaz de cortar así el salmón con el cuchillo de una manera, qué sé yo, estos japoneses. Ajá. O cuando se dice de un artista que es un maestro. Entonces se le da a la condición de maestría un vínculo con el dominio, con la Mm. experiencia en el manejo de algo que por supuesto tiene que ser difícil, sino ¿cuál sería la gracia de ser maestro? Ajá. Y la perfección. Por ahí va, claro. Y, y entonces se dice así, ¿cierto? Esta persona es maestra o maestro en tal o cual disciplina. Lo cual da a entender, una cosa no menos entretenida, que cualquiera que practique lo suficiente podría llegar Ajá. a ser maestro en cualquier tema. Ajá. Desde, no sé, estas personas que tallan esculturas en palitos de fósforo, hasta las personas que son capaces de, no sé, componer una sinfonía o pintar una pintura así como Miguel Ángel, así toda la bóveda de una catedral, de una capilla. Eh, Alguien podría decir, toda esa maestría se ha conseguido con práctica, muchas veces. Ajá. Y no están así, en el Sí. fondo. Bueno, hay desde personas que nacieron con ciertos dones, piensen en Mozart haciendo conciertos a los 4 o 5 años, Ajá, sí, sí. y uno dice, ¿de dónde sacó todo eso? Ujú. Pero eso es la genialidad. Entonces hay que saber distinguir maestría de De genialidad. genialidad. Es lo Ajá. primero que quiero decir. Porque la genialidad es esta ayuda misteriosa que pareciera venir, no sé, del cielo, que le da a Mm. una persona respuesta de una sabiduría superior o capacidades increíbles. Ajá. Y la maestría, desde el primer punto que lo quiero tomar, Como, tiene que ver con el trabajo interior, con la práctica. como del hecho de que se gana. Sí, eso es, Ah, eso es. que no viene dada, en el fondo. Nadie nace maestro. Ajá. O Alguien sea, puede nacer genial, ajá, sí. ¿eh? Como el caso citado de Mozart. El otro día yo veía también unos videos de niños prodigios de la música y ¿Ya? salía una cosa chica que había tenido como 8 años tocando violín como un grande, que era impresionante, que era un concurso que había en Rusia. Ya. Los rusos tienen una gran tradición de música Sí, clásica, po. entonces muestran así con mucho orgullo pequeños niños que tocan increíble. O los japoneses Los también japoneses siempre también, salen sí. que dicen que lo que sea que uno haga va a haber un japonés que lo va Que a lo haga hacer mejor. mil veces mejor que tú. Y Entre los con los ojos japoneses, vendados. claro, los japoneses, los chinos siempre andan peleando por esos lados porque uno dice, wow. Pero independiente de eso, que básicamente podríamos pensar que es genialidad, la maestría se consigue con la práctica. Ajá. Y eso quiere decir también entonces que aplicándolo al tema específico de lo que vamos a abordar, es decir, la maestría en el camino interior, la maestría en el camino interior se consigue con la práctica de la disciplina interior. No, y la genialidad además supone igual un don. Sí, Porque de repente hay gente que dice, ya quiero hacer tal cosa, y está toda su vida intentando hacer algo, pero no es no bueno lo nomás. logra, exacto. No basta solo practicar en el fondo. Sí, a ver, hubo una película algún tiempo sobre una historia verdadera de una persona que tenía dinero y que quería cantar y que cantaba pésimo ópera. Era una mujer. Es un caso real que ocurrió en los años 20 del siglo 1920, digo. Y era una mujer que cantaba pésimo y que, como la gente que la rodeaba, básicamente querían el dinero que ella tenía, todo el mundo Ajá. le decía que cantaba maravilloso.
hasta que le grabaron un disco en esa antigua época, o Ujú. un cilindro, lo que fuera, yo creo que era un disco ya, y se escuchó por primera vez y se deprimió porque se dio cuenta Oh, que cantaba mal y que todo el mundo le mentía porque quería su dinero. no. Entonces, Mm. claro, hay una cuestión entre la voluntad, quiero hacer algo, y el talento o el don. Ajá. Sin embargo, hasta la falta de un don puede suplirse lentamente con el trabajo. Ah, en el Porque caso del trabajo interior. Ah. exacto, sobre todo en el trabajo interior, que alguien puede decir, no, pero es que yo no tengo cabeza para pensar claramente. Bueno, inténtalo, Mm. ¿cierto? O alguien dice, yo tengo muy mala memoria. Bueno, ejercítala. Bueno, y de ahí parte la idea de que hay un maestro dentro de todo, más allá de potencial, más allá de Así que es. vaya a surgir o no. Exacto. Entonces, ¿cómo surge este maestro potencial que tú comentabas recién? Con la práctica constante. Ajá. Somos mucho más de lo que creemos que somos. Y no podemos, no sabemos esa grandeza ni la dejamos aflorar porque nos contentamos con lo que ya tenemos logrado. Ajá, sí. O de repente vemos a alguien que es genial en algo y nos sentimos menos, pues sí, Muy, muy claramente, pasa sí. mucho. Sí, nos sentimos menos y tendemos a la admiración. Mm. Y no digo que no haya cosas que sean dignas de admiración, pero no nos olvidemos que la admiración que puedo tener por el talento de alguien no significa que yo no pueda desarrollarme en el sentido de ese talento o de otro. ¿Mm? Entonces, hay una primera faceta de esto, esta idea de que el maestro interior es algo en mí que puede crecer. Y eso hace que ya el maestro interior no tenga que ser genial en realidad. No, pues, De no, hecho, pues, es más, tal tiene que cual. estar consciente de su poca genialidad también. Es una Incluso. buena manera al estilo Sócrates, ¿cierto? Ajá, De mientras más consciente estoy de mi ignorancia, más capaz soy de saber. exacto, Sí. en ese sentido. Y, y lo otro también es que yo lo veo como la imagen que hay de maestros, ¿no es cierto?, en la historia, la imagen de Cristo eh, como una perfección, ¿no es Ah, cierto? de acuerdo. Y que ahora igual es distinto, o sea, es más, más terrenal, diría yo. O sea, un maestro eh, que se considera maestro y que considera al alumno también maestro, de alguna manera, ¿no es cierto?, que logra darse cuenta cómo el alumno también le está enseñando, De acuerdo. eh, y que en el fondo busca que el alumno lo supere. O sea, ya Ah, hay una distancia entre el alumno y el maestro que no es tan grande como la que había antes. mira, qué bien lo que pones. Es porque esa noción podríamos llamar antigua, del Ajá. Mm. maestro como una especie de divinidad. En el caso de Cristo, para los que tienen fe en él, efectivamente una divinidad. O en el caso de los budistas, por ejemplo, que consideran a Buda un gran hombre, qué sé yo, lo ponen en una condición como por encima de la naturaleza del discípulo. Como que está a varios peldaños por arriba y que por lo tanto el maestro es como inalcanzable. Entonces, de esa tendencia a endiosar al maestro, surgen como varios vicios, podríamos decir, del camino espiritual antiguo, que esta nueva espiritualidad quiere librarse de esos vicios. Exacto. El primero es la pasividad de la admiración. O sea, que mi maestro me diga lo que tengo que hacer, porque él es tan superior y yo soy tan poca cosa, que mejor le confío todas mis decisiones importantes. Y me vuelvo, por lo tanto, dependiente Ah, de mi exacto. maestro. Y muy ligado con eso, la imagen de que yo, como discípulo, no tengo las herramientas para volverme un maestro, dependo de él, y que él, si tiene buena voluntad de mostrarme lo que me quiere enseñar, tal vez me transforme en una buena persona, pero si no, estoy perdido. Y la sensación también de que en el fondo está tan arriba el maestro que no voy a lograr llegar ahí nunca. Eso es. Claro, tiene que ver con este endiosamiento. Y claro, nuestra espiritualidad contemporánea que estamos tratando de promover, eh, no implica que yo no pueda tener guías o referentes, pero que sí me dé cuenta que son personas que simplemente me llevan un poco de ventaja en un camino que yo también puedo recorrer. Es lo que hemos dicho. ¿Mm? Darnos cuenta de que en el fondo del otro va un curso más arriba, ¿no? Claro, pero yo también puedo llegar ahí si Ajá, me aplico. exacto. ¿Mm? Bueno, en el Entonces, caso del budismo, igual da un paso distinto, porque igual después de Buda ellos aceptan que puedan haber más Buda, en el fondo que sí, más gente puede llegar a la a la iluminación. iluminación, exacto. Sí, Pero es aún verdad. así igual sigue habiendo una brecha. Claro, como una brecha muy importante. Entonces, eh, evidentemente la propuesta que estamos mostrando acá quiere corresponder o digamos contestar, si ustedes quieren, contestar a esos dos prejuicios. El prejuicio del endiosamiento del maestro se contesta diciendo también en ti
hay una divinidad que quiere crecer. Bueno, y eso también da señales para cuando se crucen con alguien que hable de maestría, Claro. porque el maestro que se siente y te dice en el fondo tú eres tanto como yo, Ese es un buen maestro. es un buen maestro, me refiero, Claro. es para decir, en realidad este es el camino. Claro, el maestro entre comillas, Ajá, que se sienta frente a ustedes y les dicen, reciban mi sabiduría, pobres criaturas, es en realidad lo que los quiere dominar. ajá. Y en la actualidad tenemos entonces esta posibilidad de desarrollar por nosotros mismos un camino y que ya no depende, o quiero decirlo más claramente, no es que no haya gracia divina, lo que pasa es que ahora la gracia divina es para todos. Exacto. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, puede decir, en el pasado estaban como, perdonando el lenguaje coloquial que voy a usar, estaban como haciendo un plan piloto de la educación humana. Estaban viendo qué pasaba si algunos individuos recibían inspiraciones o desarrollo interior. Y ahora esto está accesible a todo el mundo. A todo el mundo, ajá. Pasó como una nueva etapa de aplicación, donde el mundo espiritual ya se considera como abierto y derramando sus dones para toda persona que lo intente. Entonces la maestría no se considera única en el fondo. No, claro. Ahí está más accesible. Voy a tomar esa misma tangente para conversar sobre cómo se sabe de que hay una maestría. Yo te voy a Muy contar buena pregunta. la experiencia mía con el Reiki, Ah, perfecto. porque el Reiki, que está en dos formatos, que es de 3 niveles o de 4 niveles. Ujú. Creo que el cuento es que hay uno de los formatos en que el Reiki llegó a Hawái y después de Hawái salió a otros lugares y ese es de 3 y el original creo que es de 4. Ya, de acuerdo. Bueno, pero independiente de cómo sea, la cosa es que cuando uno hace los 3 o 4 niveles, te dan la maestría. Claro, recibes un diploma, ¿no? Sí, o te dan un diploma. Entonces yo cuando hice todos los niveles tenía el diploma. Entonces una vez estaba en un lugar, eh, años atrás cuando trabajábamos juntos, Sí, me acuerdo. y, y estaba conversando con un compañero del trabajo, entonces dice no sé qué cosa, y una otra compañera que sabía que yo hacía Reiki también me dice, pero ten mucho cuidado porque tú estás hablando con un maestro. Y yo así como, ya, bueno. Entonces, ¿quién es el que da la maestría? Porque no lo recibieron por gracia divina, pero sí es el mundo espiritual el que dice ya, esto, eh, no sé si el que da el pase, pero el que dice, el que te firma o te... Sí, sí hay como una especie de Ajá. autorización. Sí, Es como que el que te nombra maestro del mundo espiritual, no la gente en el fondo. así es. O sea, muchas veces la gente puede opinar desde Ujú. afuera, tal persona es o no es un maestro. Pero la verdadera clave de la maestría tiene que ver con un vínculo con lo espiritual. Yo creo que ahí es donde está como la sutileza, que el que da el vamos, por decirlo así, es el mundo espiritual, Sí, y después la gente es la que lo corrobora ese vamos. de acuerdo. ¿Cachai? Como que es la gente la que finalmente dice, sí, pues después en realidad esta persona tiene algo Algo que especial en dar, ese algo que sentido. decir, Ajá. algo distinto, Ujú. exactamente. Sí, sí, dentro de como las costumbres que tenemos que hay que ir depurando, está la idea de suponer el mundo espiritual como una cosa, ¿cómo podríamos llamar? Extraordinaria y que no participa de la vida diaria. Sí. Y la idea de la maestría es la idea de volverse un participante lo más continuamente posible de la experiencia espiritual. Ujú. En todo lo que hago, en el café que me preparo, en la forma en que me levanto, cómo salgo por la calle a enfrentar la vida, Ajá. de una u otra manera está siempre presente la idea de un mundo espiritual que soporta todo lo que yo veo y que me puede permitir entender lo que está ocurriendo. Mm. Entonces, un maestro es una persona que adquiere una especie de doble ciudadanía, si quieren decirlo al comienzo, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Puede estar como en ambas condiciones a la vez. Mm. Ahora, tampoco crean que va a ser el 24/7, sino que ahí tienen momentos en los que puede Eso es a lo que vamos, en el lograr fondo, eso. que la maestría es como dices tú, impregnarla en todo de la vida e incluso impregnarla en lo que todavía no se resuelve de uno, De acuerdo, de sí. alguna manera, como llevar la conciencia en el fondo. Y eso también es una imagen, quitando algunas figuras de resonancia religiosa, eh, porque claro, una persona de la fe cristiana va a suponer que Cristo era perfecto. Ujú, ujú. ¿Cierto? Tal vez un budista llegaría a pensar que Buda llegó a la perfección en su última encarnación. Pero sin tocar esas figuras extremas, yo pensaría que cualquier maestro como individuo
tiene todavía muchas cosas que seguir desarrollando. Exacto. Y por lo tanto no hay ningún maestro perfecto. Bueno, está la imagen, ¿no es cierto?, de que el camino espiritual nunca termina. Nunca termina, incluso para el más alto de los seres superiores, sigue habiendo más que recorrer. Ajá. Porque, si lo pensamos por el otro lado, un camino que tuviera un final preciso sería lamentable, porque uno llegaría tarde o temprano al límite y después diría, ¿y qué más? Y no hay más. Ajá. O sea, qué bien que tenga un desarrollo infinito. Y, ¿cómo lo digo? El no estar resuelto completamente también es parte de la existencia. Así es. Entonces, también tiene que incluirse en la maestría. Exacto, no hay nada de malo, no hay nada de impropio en tener elementos que haya que resolver. Bueno, y por eso siempre en las películas, cuando muestran un maestro con un discípulo, siempre también tienen un conflicto. Sí, siempre hay una crisis, Mm. ¿cierto? Y eso es parte como de la imagen arquetípica de la relación entre un Ajá. maestro y un discípulo. Muchas veces el descubrimiento de esta imperfección de su maestro hace que el discípulo tenga como un retroceso, Ah, hasta exacto. que termina aprendiendo que eso es parte también del camino. Eso es, al principio Sí. no lo entiende y después ya Claro, cuando... está esperando como un ser humano perfecto que le enseñe. Ajá. Claro. Entonces le pide, bueno, ¿cómo me estás enseñando si en este otro aspecto estás cayendo, por decirlo así? Claro. Después cuando llega al lugar donde está el maestro, se da cuenta del... Un ejemplo súper cotidiano del maestro que yo tuve, Ajá. en años A, le preguntaban por qué fumaba. Como que fumar era así una especie de mancha en su hoja de vida. Ajá. Y claro, aparte de que eso es bastante impertinente, Ajá. o sea, que tengo yo que andarle preguntando al prójimo por qué hace esto o lo O, otro, o aquello, Claro. exacto. él tuvo la gentileza de responder. De ¿Qué que dijo? Dijo que fumar lo ayudaba a permanecer enganchado a la materia, al mundo físico. Qué bueno. ¿Mm? Sí, pues, yo he hablado con eso también con la gente con la que trabajo y les digo que uno si quiere enseñar tiene que en el fondo escoger algo que te aterrice. Sí, sí, Y no solo en el caso de enseñar, sino que en el caso de cualquier persona. de acuerdo, Es decir, acuerdo. Ya quiero ligarme a esto materialmente y no a esto a otra cosa. de acuerdo. Mm. Sí, uno necesita siempre ese contrapeso. La libertad. Sí, exactamente. Ahora, ya que pones la palabra, uno también podría decir, la maestría es el ejercicio de la libertad. ¿Quién es un maestro? Una persona que ya puede ejercer libremente su individualidad. Ajá. En todo momento, incluso ustedes que escuchan, en todo momento en que puedan ejercer libremente su voluntad, están actuando como un maestro o maestra. Ah. ¿Quién es un maestro o maestra? La persona que puede hacer de eso la condición predominante de su vida, con la intención de que llegue a ser la condición absoluta de su vida. Ujú. Ese es el camino. Entonces, esta práctica de la libertad, esta práctica de determinar conscientemente mi relación con el universo y cómo actuar, Ajá. eso es. Esta práctica es recibida por el mundo espiritual, que le da al maestro o maestra una especie como de palmada en la espalda. Ajá, sí. Y que uno, cuando experimenta eso, uno dice, ya, llegó la hora de que yo empiece a hablar. Ah. Mm. ¿Y cómo Y, lo corrobora la realidad? Lo que habías dicho. Lo que dice la gente. Entonces, Claro. en el fondo, ahí cuando tú dices, ya, ahora tengo que empezar a mostrar esto Así que me es. está pasando, yo creo que esa es como lo que te digo yo, la graduación, por decirlo Ajá. así, que no la da lo humano, sino que la da el mundo espiritual. Así es. En un Exactamente. formato de sensación, incluso, ni siquiera de que baje un ángel y te... No, es una experiencia, es una vivencia. Exacto, es una No vivencia. tiene por qué ser una visión así apocalíptica. ¿Mm? Para nada. Mm. Bueno, y lo que decimos después es que es el mundo el que corrobora la maestría después de que el mundo espiritual la dio, ¿no es cierto?, a través de una sensación. Es la misma gente la que dice, esta persona es un maestro, por decirlo. Claro, esta persona logra, ¿cómo lo dice el que escucha? ¿Ah? El que escucha dice, me conmueve especialmente, algo me pasó cuando oí lo que decía. Ese es como el camino que quería llevar ahora, Claro. que como siguiendo el hito nos lleva hacia allá. Mm. ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien es un maestro? Y Así de que es. nos está mintiendo, o quiere poder, o quiere dinero, o un montón de cosas. Sí, claro. Hay una condición en el alma humana, que aunque nosotros no tengamos conciencia de ella, me refiero a claridad absoluta, sigue operando a pesar de toda la contaminación de falsas ideas o imágenes que andan dando vuelta, que es la capacidad para emocionarse con la verdad. Ajá. Entonces, de repente, las personas oyen decir ciertas verdades, y algo les pasa profundamente y se inquietan mucho porque piensan, ¿será que me estoy como autoengañando? ¿Por qué no me puedo olvidar de lo que oí o por qué me provocó una impresión tan profunda? Ajá. Mm. Bueno, y normalmente cuando hay vida, cuando hay verdad en esas impresiones profundas, van creciendo con el tiempo y se van transmutando
y la persona que escucha poco a poco, Cambia. justamente, poco a poco cambia. Entonces, el maestro es la persona que puede propiciar un proceso de cambio. El maestro no es el que lo produce, el maestro no tiene ningún mérito, sino ser el portador Ajá. de una fuerza potencial de cambio. Para llevarte al Exacto. cambio. Y no solo, y no por cosas simples, porque de repente uno dice, y un maestro tiene que darme confianza. Sí, también. Pero también te puede dar confianza a alguien que quiera engañarte, por ejemplo. Totalmente, no es muy... O sea, cuesta mucho distinguir las intenciones genuinas de las tramposas, ¿no? Ajá. Claro. Pero por este calor del corazón no suele surgir de la mentira. No. Y el cambio también. El cambio, claro. La o sea, mentira no tiene poder de hacer cambiar nada. Exacto. Entonces puede estar un año confiando en alguien, pero si sigue igual, Es una señal poco prometedora. poco Claro. prometedora de que hubo un cambio. Entonces, siempre pueden hacerse ustedes la pregunta en cualquier disciplina. Si llevan mucho tiempo en ella y no han cambiado, pueden preguntarse dos cosas. ¿No he hecho bien el trabajo que tengo que hacer? ¿O la persona que me lo transmite no transmite fuerzas de cambio? Porque también uno puede decir, oye, la culpa es parcialmente mía, podemos decir así, porque no he hecho los ejercicios que me han sugerido, porque le he sí. dedicado poco tiempo. Pero si uno lo hace y aún así no cambia, o también otra cosa, mira que se me acaba de ocurrir recordando algunos pseudo maestros que he escuchado por ahí. ¿Ya? Los pseudo maestros son siempre vagos, imprecisos, para que no se les pueda echar en cara que se equivocaron. Entonces responden puras generalidades, cosas que en el fondo no le cambian la vida concreta a nadie, po. Exacto. Un verdadero maestro es una persona precisa, que puede dar una respuesta que sea útil y que O por último, si no sabe que pavimenta un camino muy hacia bien algún dicho. lugar. Claro, que dé alguna orientación. Ajá. Un maestro no tiene que saberlo todo, como tal cual lo acabas de decir. Exacto. Y tampoco tiene que decirlo todo, porque tiene que dejarle espacio. Que el otro diga, Discípulo, claro. darle la posibilidad de que el otro se Así encuentre es. el mismo. Así es. Entonces, poco a poco va apareciendo el rol del maestro. El rol del maestro en un camino espiritual contemporáneo es más parecido a un facilitador, como se le llama en los cursos hoy en día, a un facilitador que a un señor, a una especie de divinidad. Porque lo que quiere el maestro es que el discípulo de un camino vaya creciendo por su propia voluntad y dependiendo cada vez menos de la guía. Exacto. Al principio no tiene miedo de todo. Sí. O sea, el maestro lo que quiere es que llegue un momento en que no lo necesita. Así es. Y ese es el orgullo y también la tristeza del maestro, como le hemos hablado más de una vez. Sí. Porque da pena desprenderse del contacto con una persona que uno ha llegado a una unión tan bonita. Pero también da orgullo ver que ya puede crecer y moverse por sí mismo. Exacto, son ambas cosas. Bueno, ahí yo creo que también llega una de las cosas importantes de practicar este arte, digamos. Así es. Y es que ese hecho de decir, bueno, esta persona llegó a mí, yo la voy a guiar y ojalá que algún día tenga las propias alas para volar solo, Así es. es un acto de amor, finalmente. Así es. Y eso también es comprobable cuando el maestro está impregnado de amor. Si el camino lleva a eso, entonces va a llevar a la libertad de la otra persona, es lo que el maestro más desea. Muy bien dicho, amigo. Todos los caminos de falsos maestros, que hay hartos, lamentablemente, uno los puede detectar a veces con bastante facilidad por el hecho de que el maestro exige, por ejemplo, obediencia y a veces hasta devoción, como si fuera el mismo una divinidad, y las personas necesitadas de esta guía terminan en el fondo entregándole, no sé, su dinero y el maestro termina rodeado de propiedades de lujo, cosas por el estilo, o termina adoptando una posición de dominio moral sobre sus discípulos. Que también pasa mucho. Claro, como que son pequeños títeres en sus manos. Entonces, todos esos son caminos de falsa maestría porque en verdad no hay amor en esos caminos. No hay amor. Amor es libertad. Cualquiera que imagine el amor como posesión, lamentamos avisarle que eso no es amor. Y también el que imagine el amor como el amor cariñoso solamente. Claro. ¿no? Porque el amor también conlleva respeto y verdad. Sí, y a veces esa verdad puede ser dura. Sí, y dolorosa. Exacto. Entonces el amor no es un camino de rosas, como dicen por ahí, ni tampoco es esta cosa como de apropiarme del otro. Y uno lo nota cuando uno tiene a alguien que
que le muestra el camino y después van pasando los años y uno se da cuenta, oh, esta persona me está viendo hace tiempo, pero no me dijo tal y tal cosa en cierto Así es. momento porque me respetó, Mm, pero sí me dijo lo que era necesario para que yo hoy día me dé cuenta. Así es. Entonces, es una relación de tiempo. Sí, Eh, sí, eso es verdad. mm, Entonces, claro, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? No porque sea un tema de candente actualidad, sino porque es no, un tema no, constante en lo espiritual. sí. El tema de si alguien es o no es un maestro y con qué facilidad, como bien ponías tú, hay cursos de formación que pueden ser bastante prácticos, nadie podría dudar de ello, pero eso no los garantiza, no los autoriza, perdón, para que te den el título de maestro, porque eso es una cosa que no tiene nada que ver con el criterio humano. Entonces, salir de todo lo que esté cristalizado, que de alguna manera el maestro espiritual tiene que tener una forma de enseñar que sea fluida, y además de que sea fluida, también tiene que tener una forma de enseñar nueva, tiene que venir con algo nuevo. Entonces, me gustaría si puede contarnos, a mí ya me han contado, pero a mí y a todos, de Ajá. nuevo, cómo se forma el maestro desde la concepción del maestro como de la Edad Media. Sí, esto es un ejemplo muy bonito que se usaba en los gremios de maestros en Europa Central, eh, y que era el camino que tenía que realizar alguien para volverse maestro. Si, por ejemplo, yo quería practicar un oficio, ¿ya? Supongamos que por afinidad o por lo que fuera me decidía, no sé, a tallar madera, eh, yo no podía andar por ahí tallando madera, sino que tenía que hacerme aspirante o ayudante, en algunas partes le llamaban así, de un taller donde hubiera un maestro que tallaba madera. Ajá. Entonces yo Un tenía que discípulo. llegar, claro, yo tenía que llegar y decir, oiga, yo quiero ser aprendiz, ¿cierto? Y el maestro me ponía entonces a trabajar para él. Pero trabajar para el maestro como aprendiz significaba muy a menudo barrerle el taller y botarle la basura, no trabajar así en ninguna gran obra ni nada. Y en ese proceso de barrerle el taller, que podía durar más o menos años, dependiendo del maestro y del discípulo, en ese proceso, mientras yo le barría el taller a mi maestro, él poco a poco me dejaba mirar cómo él trabajaba y poco a poco me iba, no sé, pasando un bloque de madera, primero la madera más blanda y unos cuchillos y me decía, ya mira, trata de hacer esto. Y poco a poco, pero sin que se notara, no como que fuera una enseñanza así programada, me empezaba a transmitir algunas capacidades del oficio. Sin pauta, te quería comentar Eso, una película en que sale el hijo de Will Smith, ¿ya? de Karate Kid, Ya sí, claro. hace años. Pero es cierto. Entonces cuando le enseña antes de enseñarle a pelear, le hace ponerse la chaqueta, sacarse la chaqueta, Sí, me ponerse acuerdo. la chaqueta, sacar, porque siempre llegaba a la casa y la tiraba en cualquier lado. Muy bien, Entonces sí, le enseña y después se da cuenta que había un movimiento de pelea en el acto el de gesto. sacarse la Sí, chaqueta y ponerse la chaqueta. Eso es un método nuevo. así es. La idea de que no haya un plan, Mm, de que el discípulo cuando entraba en el taller del maestro no supiera lo que el maestro iba a hacer, mm, era parte de la prueba, en el sentido de que uno cuando quiere estudiar una carrera formal, uno sabe lo que le van a pedir. mm. Uno ve la malla de los ramos, ¿cierto? De las Ajá. asignaturas. Acá no, acá uno nunca sabía con qué te iba a sorprender el maestro este día. Y es más, ni siquiera el maestro sabe. Exacto, porque el maestro lo inventa en el momento. Lo inventa en el momento. Y, sí, y como dice, ni siquiera lo inventa, sino que lo recibe en el momento al ver a la otra persona. Claro, comprende lo que tiene que hacer. Eso es. Comprende y desde su experiencia imagina una respuesta, la que puede recibir ayuda, como dices tú, inspiración. Imagina la respuesta que necesita poner. Aunque sea una persona o aunque sea un grupo también, También, porque todos los grupos son distintos igual. así es. Entonces, volviendo a la imagen lineal, esta del tiempo, durante algunos años yo era aspirante en el taller del maestro hasta que he aprendido algunas cosas. Entonces el maestro me evalúa, me dice, ya, ahora te voy a pasar un trozo de madera completo y tállame algo que te parezca. Y yo le hacía un bonito tallado, no sé, con la forma de unas flores. Y él lo veía y decía, ya, creo que estás en condición de ser un oficial, que era Ujú. el segundo grado de la preparación. ¿Qué tiene de bueno un oficial? Que ya puede trabajar sin que lo estén supervisando. Ajá. Entonces, la persona que trabaja el camino interior sin estar supervisando, sin ser supervisada, ya puede hacer encargos libremente, no necesita Mm. preguntarle todo al maestro. Eh, pero todavía, Y domina un oficio, de ahí viene el nombre, ¿no es cierto? exactamente, todavía de alguna manera le pide ayuda al maestro para cosas difíciles. Ajá, sí. El maestro tiene más experiencia, entonces
en este caso del tallador, supongamos que le encargan tallar una madera muy dura. Entonces va y le pregunta al maestro, maestro, ¿cómo puedo hacer? Mira, nunca había tenido que tallar una madera tan dura, he roto varios cuchillos. Y el maestro le explica las técnicas que él sí conoce, qué sé yo. Bueno, después de un tiempo de practicar el oficio, de ahí viene entonces el nombre oficial, el oficial llegaba a la sensación, la experiencia, de que tenía que hacer algo especialmente grande o noble Ajá. para ganarse el título de maestro. Y Ujú. entonces, Y propio, además. claro, entonces fabricaba lo que podemos llamar la obra maestra, de ahí viene Ajá. el término. Entonces, supongamos en este caso el tallador, hacía un tallado sublime, así un retablo en relieve mostrando, no sé, la creación del mundo. Ajá. Hacía con todo el arte que podía, con toda la belleza, con toda la técnica, y lo presentaba al maestro. Y el maestro llamaba a todos los demás maestros de la zona, que eran amigos, Ajá. y lo evaluaban. Mm. Y si los maestros consideraban Que era que digno. realmente era Ajá. digno, le daban el título de maestro, y con ello el oficial, que ahora pasaba a ser un nuevo maestro, podía tomar ayudantes y enseñarle. Ajá. Antes no Y se podía. convertía en un Se maestro. convertía en un Ajá. maestro. Y ese era el tiraje natural del ciclo de formación. Entonces ahí hay cosas, hay conceptos. Primero la obediencia. La ¿no es cierto? obediencia, el respeto, La disciplina, el compromiso. el compromiso. Llega Exacto. todos los días al taller a la hora. Ajá. ¿Ah? Los maestros eran súper estrictos en eso. O sea, Y si ni una... siquiera, y no son compromisos. Por eso digo que el dinero juega un Ah, papel distinto, porque claro. no es, yo lo digo por lo que decía del Reiki, no es Claro. ven a unos talleres, paga y te damos un Te cartón damos garantizado un cartón que sobre dice que eres que un maestro. Claro. No, esto era un compromiso directo y algunos maestros eran entonces muy severos y lo que buscaban era formar al discípulo. Formarlo, por ejemplo, en la estabilidad, en la prudencia, en la fortaleza, formarlo en la perseverancia. Porque el muchacho que llegaba al taller y iba un día, al otro no iba, al día siguiente llegaba tarde, los maestros los reprendían y finalmente si no cumplían los expulsaban. Ah, Porque la idea era que uno fuera transformándose a sí mismo. sí, pues ahí está la idea que, ¿no es cierto?, que hablábamos anteriormente del cambio. Exactamente, todo el secreto de todo camino es la transformación del que lo practica. Mm. La persona que decide tocar guitarra eléctrica no es tanto por lo que pueda llegar a tocar, sino por lo que logra hacerse a sí mismo Ah, en el proceso de aprendiendo. aprender, tal cual. Exacto. Entonces, todo pareciera indicar, todos los oficios parecen indicar de una manera un poco más exterior el secreto de la transformación interior. Mm. Y por otro lado, también una de las ideas importantes es que el oficial ya sabía hacer el oficio, entonces en muchas ocasiones salía del taller Así es, y se trabajaba. independiza. Entonces ya también es un proceso importante en la relación de maestro y aprendiz, que es lo que decimos que el maestro espera que la persona vuele con sus propias alas. Así es, sí, tal cual. Algunos oficiales se quedaban con sus maestros Ujú. y la mayoría emprendía su taller propio. Mm. Entonces, todo eso llevándolo al plano del desarrollo interior, se puede aplicar perfectamente. La única diferencia es que aquí el comité que evalúa ya no está formado por humanos. Exacto. Mm. Ya no necesitamos la garantía ni la verificación de ningún tipo de institución ni persona que diga que yo estoy capacitado, Mm. sino que es una relación concreta con el mundo espiritual. Mm. Es la realidad espiritual la que dice, bueno, De sí. alguna manera le transmite al que lo experimenta la certidumbre, la fuerza de Ajá. empezar a trabajar. Así que, bueno, eso. Estas eran unas pocas consideraciones sobre el Eh, mal uso de la palabra maestro, nada más. exacto. Y tiene la libertad de escoger a sus maestros. Pues después de escuchar esto, la idea es que puedan poner atención, mayor atención, ¿no es cierto?, en quién lo está dirigiendo. Así es. Hasta el punto que ya no necesiten que los dirija nadie. Ujú. Todo maestro verdadero debe trabajar entonces para fomentar la libertad de su discípulo. Exacto. Entonces, ¿qué mejor maestro que el mundo espiritual mismo? Así es. Que uno mismo siguiendo la lógica del pensamiento, como lo habíamos comentado. Eso combinado con alguien que los guíe, además. Claro, lo que puede tener alguien es más experiencia en las pruebas del camino Ajá, y exacto. por lo tanto les puede ayudar a responder algunas dudas que naturalmente todos tenemos al comienzo. Mm. Pero después el camino mismo de uno va respondiendo las dudas. Y por eso Y- mismo este camino es más independiente en ese Así sentido. es, uno ya no necesita estar siempre colgado del maestro para preguntarle qué debe hacer. Sí, cambió eso.
y hay mayor libertad. Así es. Obviamente, como a mayor libertad, mayor tropiezo, pero también mayor libertad aún. Literal, pues, claro. La alegría de poder volar por uno mismo. Ajá, exacto. Así que a eso los invitamos. Y, y como ya saben, con la práctica de este camino, de este pensamiento aplicado profundamente a todo, uno realmente puede llegar a encontrarse con el mundo espiritual. Exacto. Así que eso, que estén todos muy bien. Muchas gracias.